280.000 millones de euros en facturación anual, de los cuales 10.000 millones en beneficios, 650.000 empleados, 400 millones de productos distintos. Sí, estoy hablando del gigante Amazon. Pero hoy no os vengo a hablar de esta gran empresa de la que seguramente ya habréis comprado, sino de su fundador, Jeff Bezos. También propietario de la empresa aeroespacial Blue Origin y del Washington Post, pero que seguramente conocerás por ser la persona más rica del planeta, con una desorbitante suma de dinero que asciende a los 166.300 millones de dólares. Como ya os he explicado anteriormente en este canal, uno de mis hobbies es imitar el estilo de vida de las personas más emprendedoras y exitosas de nuestra sociedad. Y creo que un rasgo esencial que las caracteriza es que no solo aprenden de sus propios errores, sino también prevén y aprenden de los errores de los demás. Es por esto que intento aprender de los errores que han cometido e integrar los aprendizajes que les han servido para llegar a la cumbre de la realización personal y colectiva. Este último experimento al que me he sometido ha consistido en analizar y copiar el comportamiento y la rutina del fundador de Amazon. Después de un mes estudiando su progreso empresarial, he concluido con esos aprendizajes que lo han llevado a ser la persona más rica del mundo y que pueden impactar de forma muy positiva a tu vida. Jeff Bezos puede asegurar que domina sus mañanas. Se acuesta temprano para levantarse temprano. Prioriza 8 horas de sueño, ya que es cuando consigue estar en el estado emocional óptimo y tener los niveles de energía necesarios para ser extremadamente productivo. Sus primeras horas del día las dedica a leer los diarios y a tomar un buen desayuno con su familia. Él sabe que la mañana es un momento clave que determinará su día y que empezar la mañana sin estrés ni frustraciones, tomando verdaderamente el tiempo para apreciar lo que es importante en su vida, es una inversión en constancia, productividad y bienestar. Lo importante no es el objetivo en sí, sino el hecho de disfrutar el proceso que te llevará a cumplir con tu objetivo. La felicidad no está en el destino, sino en el camino, y él sabe que un buen comienzo marcará la calidad de su jornada. Jeff Bezos dice tomar solo 3 decisiones importantes al día, a partir de las 10 de la mañana y hasta las 5 de la tarde o cuando se siente cansado. Él es consciente de que las personas tenemos una capacidad limitada de toma de decisiones de calidad. Al agotarla, son los impulsos emocionales provocados por el cansancio y la falta de energía quienes nos guían a tomar malas decisiones. Es mejor esperarse al día siguiente para tomar la decisión indicada que tomar el riesgo de precipitarse. Un dato curioso de Jeff Bezos es que nunca deja que nadie le sustituya cuando se trata de lavar los platos. Él considera que le hace un hombre sexy, pero yo estoy seguro que lo hace, como Bill Gates, porque le ayuda a ser plenamente consciente del momento presente, lo que le permite tener ideas, potenciar su creatividad y hacerle sentir más feliz. Este tipo de actividades insignificantes ofrecen al cerebro la libertad y el espacio para que divague relajado y sin rumbo, lo que muchas veces nos permite tener una excelente idea o obtener la solución de forma involuntaria a ese problema que nos atormenta, como nos pasa habitualmente cuando tomamos una ducha. Uno de los conceptos que más me fascina de la filosofía de vida de Jeff Bezos es el hecho de armonizar su tiempo de trabajo con su tiempo personal. Él no cree necesariamente en el balance entre trabajo y familia, ya que esto puede ser debilitante. Esto quiere decir que estás aportando la misma energía y dedicación a los dos. Jeff Bezos es partidario de invertir de forma proporcionada y armónica y según sus preferencias su energía y su tiempo en el trabajo y en la familia, respectivamente. Os lo voy a ilustrar con este simple esquema. Si Jeff Bezos logra cumplir con todos sus objetivos en el trabajo, será una persona más feliz, lo que hará que llegue en casa con un mejor estado emocional, con más energía y va a pasar un tiempo de más calidad con su familia, lo que hará, por consecuencia, que llegue al trabajo con más energía, con un mejor estado emocional y que obtenga mejores resultados, y así sucesivamente.
Algo que me parece también apasionante de la filosofía de vida de Jeff Bezos es que sus decisiones son motivadas para limitar el arrepentimiento que sentirá en un futuro. El arrepentimiento es uno de los peores sentimientos que podemos experimentar, sobre todo a la edad de 80 años, cuando ya no tenemos margen de cambio. Eso es lo que él llama los actos de omisión. Esa manera de pensar, esa filosofía fue la que guió mi decisión de dejar la universidad e ir a viajar al extranjero. Para algunos eso era una total equivocación, ya que me desviaba del camino tradicional y supuestamente correcto que la sociedad nos obligaba a seguir. Para mí, eso fue la decisión que me permitió construir la vida que siempre había soñado. Durante estos meses he estado tremendamente ocupado gestionando mis proyectos, el canal de YouTube, pero sobre todo mi principal prioridad, las 2 carreras que estudio en la universidad. Por ejemplo, a veces me llegaba a pasar por la cabeza dejar de llamar a mis padres o a mi hermano por la noche con el fin de continuar trabajando. Gracias a la filosofía y a la forma de pensar de Jeff Bezos, siempre terminaba cuestionándome cuál es la decisión de la que más me arrepentiré en un futuro. Si continuar trabajando o dedicarle un tiempo a mi familia y a mi hermano para desearles las buenas noches. Gracias a pensar en el remordimiento del futuro, siempre terminaba tomando la mejor decisión y es dedicarle más tiempo a mi familia. El aprendizaje clave que he extraído de la filosofía de vida de Jeff Bezos es priorizar. Priorizar es algo esencial para el magnate del e-commerce. Prioriza su mañana, prioriza su descanso, prioriza su tiempo en familia, prioriza su bienestar y prioriza tomar decisiones de calidad a cantidad de decisiones tomadas. Y prioriza, evidentemente, tareas difíciles a tareas simples e insignificantes. Prioriza un producto, los libros. Jeff Bezos era consciente que los libros era el mejor producto para empezar, ya que hay millones y millones y millones de títulos para comercializar. Pero su visión no se frenó allí. A día de hoy está comercializando más de 400 millones de productos distintos. Eso nos indica algo, y es que primero es mejor empezar con algo específico y una vez que lo hayas dominado, ampliar tu campo de visión y empezar a comercializar otros productos. No sé si os habéis fijado bien, pero la sonrisa del logo de Amazon junta la A con la Z. Jeff Bezos quiere vender absolutamente todos los productos en absolutamente todos los países. Jeff Bezos tiene una increíble capacidad de prever las tendencias. Siempre mira el horizonte, un paso por delante del resto. En el año 2000 se dio cuenta que el uso de las páginas web incrementaba en un 2300% anualmente y se obsesionó con esta idea. Este preciso rasgo también lo podemos ver en su manera de reflexionar sobre el futuro con su práctica de limitar el número de remordimientos que cree que podrá tener cuando ya no puede hacer vuelta atrás. Ser el primero tiene su recompensa si sabes liderar la ola. Hay muchas personas que empiezan primero, pero por falta de convicción, motivación, visión, terminan cayendo. Son los que vienen después que pueden prever los errores que hacen esos primeros y liderar y superar esa ola con éxito. Jeff Bezos no solo tuvo la capacidad de empezar esa ola, sino que tuvo la excelente habilidad de prever esos errores que nadie antes había superado. Finalmente, podemos concluir que es esencial aprender a sistematizar y delegar. Para gestionar una empresa de este calibre, uno tiene que ser un experto en optimizar el proceso, automatizarlo y delegarlo a las personas adecuadamente competentes. Uno no necesariamente tiene que ser el más inteligente. Uno tiene que saber hacer trabajar juntas a las personas más inteligentes. Y ahora es tu turno. ¿Cuál es el aprendizaje que más te ha causado impacto sobre la filosofía de vida de la persona más rica del planeta, Jeff Bezos? Házmelo saber en los comentarios. Por otro lado, si te ha gustado el vídeo, no olvides de darle like, eso me ayudará a que llegue un gran número de personas. Y si te gusta este tipo de contenido, crecimiento personal, emprendimiento, finanzas
personales, productividad y cómo mejorar tus habilidades sociales, no olvides de suscribirte al canal. Por otro lado, si queréis contactarme, os dejo mi Instagram aquí. Y espero de todo corazón que no os tengáis que rapar como Jeff Bezos para implementar estos aprendizajes que hemos tratado, y espero también que a mí se me queden guardados muchos más que no solo este corte de pelo. Nos vemos en el siguiente vídeo.